Muy buenas tardes, amadas y amados hermanos de nuestra congregación en Pamplona. Un gusto poder saludarles, darles la bienvenida a nuestro devocional dominical de este día domingo, donde nos hemos una vez más de congregar en forma virtual para engrandecer el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero invitarles a que en forma inmediata podamos dar lectura a la palabra del Señor, la cual será el centro de nuestro devocional. Para esto invitarles a ponerse de pie o seguir la lectura de sus propias Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo número 5. Los Hechos, capítulo número 5, versículo número 12 en adelante. Los Hechos, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Y leo en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En primer lugar, quiero dar muchas gracias al Señor por esta hermosa bendición que me da el Señor hoy de poder dirigirme a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas de nuestra congregación en Pamplona y todos aquellos que se suman a esta congregación, desde nuestras hermanas que desde Francia o desde el País Vasco nos ven, y aquellos hermanos o hermanas que desde otras localidades, inclusive a veces de otro país, también nos pueden ver. Les mando un gran abrazo de saludo junto a mi esposa. Agradezco al Señor esta bendición. He estado pasando unos días aquejado por mi enfermedad, como saben ustedes, una enfermedad que todavía no tenemos un diagnóstico, y eso me ha tenido muy cansado. He estado con mis glóbulos rojos que están bajando, 4,7, 4,5, 4,3, ahora están en 3,7. Yo decía, haré el devocional sentado mejor, y me sentí medio incómodo, así que preferí ponerme de pie, acomodar todo lo que hacemos todos los domingos. Mi esposa me ayudó y bueno, y ahora estamos aquí. Y al mirar estos versos que hemos leído, son los que corresponden, ya que en forma alternada cada domingo estamos estudiando el libro de los Hechos. El domingo pasado tuvimos una temática libre donde el Señor nos habló, pero en este domingo nos correspondía seguir con el estudio del capítulo 5 del libro de los Hechos. Y fíjense que me sorprendí porque al mirarlo dije, justamente hoy que necesito una promesa del Señor, me toca hablar de este mensaje, de estos versos, cuyo título dice muchas señales y maravillas. ¿Por qué ocurren tantas señales y maravillas en medio de la iglesia apostólica? Primera gran razón, porque Dios es maravilloso. Si no tuviésemos un Dios maravilloso, creo que no podríamos ver sus maravillas. Si no tuviésemos un Dios todopoderoso, no podríamos ver las pruebas de su poder, las pruebas de su amor, porque Él es un Dios eternamente amoroso. No es que sea solamente amor, sino que Él es amoroso también. Él es tierno con su iglesia, con sus amados, con sus amadas, con aquellos que no conocen a Dios también, muchas veces guardándoles aún en momentos en que ellos no saben que la mano de Dios está también a su favor. En esta oportunidad, al ver estos versículos leídos, podemos ver lo que Dios está haciendo con la iglesia apostólica.
Y cuando hablamos de la iglesia apostólica, no nos referimos nada más a los primeros creyentes en forma general, la iglesia del primer siglo, la iglesia conocida como la iglesia primitiva, sino que en forma específica he dicho la iglesia apostólica, entendiendo que es el grupo, la iglesia, el grupo más cercano al Señor, que fue la iglesia de los apóstoles. Esta organización naciente llamada iglesia, que está organizada a través de ellos. Y entre ellos destaca mucho el apóstol Pedro, quien ya en estos capítulos, desde el capítulo número 2, estamos viendo cómo va tomando un rol relevante en medio de la iglesia. Se está transformando en una autoridad, en un hombre que va liderando, ¿verdad?, a la congregación, va liderando a la iglesia naciente, va liderando incluso a sus compañeros apóstoles. Y lo vemos nuevamente a él aquí. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, esto es, en el templo de Jerusalén. Allí se reunían y estaban unánimes. Qué maravilloso es que una iglesia esté unánime. Unánime significa que están unidos. Están unidos no solamente, mucho más que decir estaban juntos. Por eso que el capítulo 2 dice que estaban juntos en armonía, estaban unánimes. Pero muchas veces las personas podríamos estar juntos, podríamos estar reunidos, pero desunidos. En cambio, lo que estaba haciendo esta iglesia es que se juntaba, se reunía, pero a la vez estaba unánime. Y creo yo que el Señor ha puesto a prueba nuestra unanimidad. En estos días de pandemia, ya estos meses, más de un año, Dios ha estado probando nuestra unanimidad. Y yo creo y siento, y creo que no me equivoco, de que pese a que no podemos estar juntos, pese a que por razones conocidas no podemos reunirnos, pero gracias al Señor hemos podido mantenernos en la fe, primero unidos a Dios y en segundo lugar unidos entre todos y cada uno de nosotros. Amados hermanos, esto a mí me llena de gozo y de alegría, porque si la obra no fuera de Dios, esto no estaría funcionando, esto no serviría de nada. Pero el Señor, que es tan bueno, que es tan misericordioso, nos ha guardado. Y los apóstoles están viviendo esta experiencia, unánimes, pero ellos se podían reunir. ¿Dónde? En el pórtico de Salomón. ¿Dónde estaba el pórtico de Salomón? En el templo de Jerusalén, que es la ciudad donde ellos se habían quedado por recomendación del Señor, esperando la promesa gloriosa del Espíritu Santo. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Está hablando de aquellos que no creían. De los demás, aquellos que eran religiosos, aquellos que se mantenían en las religiones como los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Ninguno de ellos se reunía con los apóstoles, lógicamente. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y aquí entendamos que alababa no significa que ellos engrandecían o adoraban a los apóstoles, no, sino que el alabar grandemente significa que había un reconocimiento de parte de los miembros de la ciudad hacia los apóstoles, dado que los apóstoles, sus predicaciones estaban siendo acompañadas no solamente de una abundante gracia que convertía a las personas a través de las palabras y de las predicaciones, sino que también a través de las obras que se hacían. Y entre esas obras, esta sanidad es tan maravillosa. Y esto provoca lo que dice el versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban, y agrega una pequeña palabra, muy pequeña, pero que da una gran... nos permite visualizar lo que quiere decir el escritor. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Es decir, ya estaban aumentados. Eso quiere decir, ya estaban aumentados, pero aumentaban más. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Pese a que los
milagros se hacían a través de los apóstoles, vemos claramente que los del pueblo engrandecen, no hay duda, la visión que ellos tienen al entender de que quien hacía esos milagros no eran los apóstoles. No había que agradecer a Pedro, no había que agradecer a Juan, no había que agradecer a ningún apóstol, sino que dice, y los que creían en el Señor. Claramente, Pedro y Juan y todos los apóstoles sabían cómo derivar la predicación para engrandecer. Solamente aquel que tiene todo, aquel que se merece toda nuestra honra, toda nuestra gloria y toda nuestra alabanza. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Me encanta este versículo. ¿Y sabe por qué? Porque ya no solamente habla y dice varones, no dice solamente cuántos varones se convirtieron, sino que ahora el escritor hace un reconocimiento de que en medio de estas congregaciones ya se estaba levantando un gran número, así de hombres como de mujeres, mujeres valientes, mujeres amantes de la sana doctrina, mujeres que luego en los capítulos siguientes vamos a ver cómo fueron mujeres virtuosas, no solamente porque creyeron en el Señor y ejercitaron su fe, sino que también porque a través de sus propias palabras muchos más creyeron en Jesús. Para la Iglesia Apostólica fue importante la labor de las mujeres. Usted verá como después, más adelante hablaremos, por ejemplo, de Dorcas o Tabita, una mujer que luego muere y dice que muchos que estaban allí le lloraban. Y le lloraban porque era una mujer amada, reconocida en medio de los creyentes. Tanto que cuando llega el mismo Pedro a ese lugar, luego ella es levantada, su cuerpo es resucitado y nuevamente vuelve allí a sus amados hermanos que la lloraban tanto. Hermanos amados y hermanas amadas en Pamplona, qué lindo es tener una congregación, ¿verdad?, que también de alguna manera reconoce, ¿verdad?, la labor que cumple cada uno de nosotros. Y no me quiero referir a los predicadores, sino que a ustedes mismos como congregación, que muchas veces están dando ánimo a quienes nos tienen que predicar, ¿verdad? Ustedes que muchas veces se preocupan de preguntar cómo estamos, o cuando muchas veces traen flores, o cuando muchas veces, ¿verdad?, nos llaman para decirnos algo bonito. Qué maravilloso, hermano. Y qué lindo es ver cómo estas mujeres también ya son reconocidas por el autor Lucas. Y quiero decir esto porque en algún momento cuando llegué con mi esposa a Pamplona, llegué a decir a mis hermanas cuando todavía hacíamos las reuniones allá en la casa de nuestra hermana Zulma, en aquellos meses atrás, le decía a mis hermanas, yo siento que esta obra en Pamplona va a ser levantada por ustedes, mis hermanas. Dios les va a usar para que por medio de ustedes esta obra sea levantada. Y siento que eso lo ha ido haciendo así el Señor. Por eso, mis hermanas de Pamplona, las amadas hermanas y hermanos, no desmayen nunca, no desmayen en la fe, manténganse firmes en la promesa que han recibido del Señor. Dice, gran número así de hombres como de mujeres, y nuestra esperanza no es que solo usted y yo, no solo nosotros, sino que ojalá muchos más de los pamplonenses, ¿verdad?, de las personas de los navarros, y mucho más de donde Dios quiera traiga para que el Señor les llame a este hermoso conocimiento de la verdad. Y luego dice así, tanto creían estos hombres y mujeres que mire el verso 15 y 16, tanto creían, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro tenía una labor entonces en las calles. Él pasaba por las calles de la ciudad.
Él pasaba por las calles de Jerusalén y allí ponían en las calles a los enfermos, en las camas, en los lechos, para que ojalá pasase a lo menos la sombra del apóstol por ellos. Aunque sea la sombra, ellos deseaban que cayese sobre alguno de ellos, pidiendo misericordia, no hay duda, pidiendo lástima. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Qué maravillosa es la obra que Dios hizo en la iglesia apostólica, la de los apóstoles. Qué importante es que a esas palabras y predicaciones se fueran sumando los prodigios, los milagros, las señales que nos habla el título, muchas señales y maravillas. ¿Pero por qué ocurre esto? Lo dijimos al principio. No porque Pedro fuera maravilloso, sino porque tenemos a un Dios maravilloso, a un Dios grande, portentoso. Alabado sea el nombre del Señor. Entendemos por la palabra del Señor, y quisiera ya aplicar estos versos ahora para nosotros, ya no solamente mirarlo desde el punto de vista histórico, sino que ahora miremos lo que Dios me quiere decir a mí y a usted. La palabra del Señor muestra que la primera sanidad que necesitamos es la sanidad del alma. La palabra del Señor nos enseña eso. Dice claramente la palabra del Señor, si miramos el libro de los Salmos, en el Salmo 147, que Él sana a los quebrantados. Y dice una cosa, no dice cualquier quebrantado, sino que añade, dice, Él sana a los quebrantados de corazón. A los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuántos de nosotros llegamos al Evangelio también heridos por el pecado? ¿Cuántos hemos llegado probablemente con un corazón partido, un corazón herido, adolorido por las angustias y las penas del pasado, cuando no teníamos a Dios? Pero he aquí tenemos a un Dios que sana el alma, que sana el corazón del triste, del que ha sido dañado, del que ha sido dañado a lo mejor cuando era un infante, cuando era una niña, un niño. Si alguno de mis hermanos lleva alguna herida en su alma, en su corazón, y aquí el Dios bendito que sana todas las heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, léalo en el verso número 3. Y esta sanidad del alma que ofrecía Dios aún en el Antiguo Testamento a través del salmista, el apóstol Pedro también, cuando él escribe su propia carta, lo confirma. Primera de Pedro 2:24, cuando él dice, hablando del Señor Jesucristo y del sacrificio que él hizo en la cruz por nosotros, él dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y luego añade así, y por cuya herida fuisteis sanados. Alabado sea el nombre del Señor, por esa herida que traspasó sus manos, que traspasó sus pies, que traspasó su sien con esa corona, y también aquel costado herido que fue traspasado por la lanza. Hermanos, pero esa sangre que derramó mi Cristo amado fue para que hoy nosotros y todos los que estén enfermos del alma aseguren sanidad para el alma, una sanidad para el corazón, este corazón herido, atormentado sin Dios. Qué bendito es el Señor, amados hermanos. Pero ¿será solamente para el alma? Fíjese que en el libro de Jeremías nosotros podemos ver que no solamente habla de la salvación, que es la sanidad del alma, sino que también de la salud. Si usted mira y estudia la palabra salud, la palabra salud viene del griego salvus, que significa salvación.
Y Jeremías algo habla de eso. Allá en el capítulo 17, por el verso 14, usted puede leer cómo él como que habla con Dios y le dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Qué bendito, hermanos. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Y luego añade diciendo: sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Qué bendito es confiar en un Dios sanador y en un Dios salvador. Un Dios que nos salva, que nos perdona, que alivia nuestras culpas. Qué bendito. Y estas son las señales que Dios quería hacer: salvar, pero también sanar. Y es por eso que Isaías 53, cuando usted mira y lee el capítulo de Isaías 53, a veces va a hacer su tarea, léalo en su casa, usted va a ver cómo allí dice que por sus heridas hemos sido sanados, por sus llagas sanados, por sus heridas hemos sido curados. Él se preocupa también de la salud corporal, por supuesto. Claro que si Dios se preocupa, y es por eso que cuando miramos tantas veces que el Señor sanó a tantos enfermos, Él no solamente vino a decirles: tu fe, hijito o hijita, tu fe te ha salvado, sino que también decía: tu fe te ha sanado. Has sido sana, o ve, eres sana, eres limpio. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo ese pasaje tan hermoso, el capítulo 8 de San Mateo, ese leproso que vino al Señor. Él escucha que Jesús va pasando, entonces él se postra ante el Señor y le dice simplemente: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Recuerde usted que los leprosos eran personas consideradas sucias, corrompidas, porque sus carnes enfermas se descascaraban. La lepra, una enfermedad que también les hacía estar erradicados, alejados de la sociedad, muchos sin poder estar con sus seres amados. Pero Jesús, cuando escucha esas palabras de ese hombre humillado, cuando le dice: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Jesús le miró, dice que extendió su mano y le tocó. ¿Desde cuántos meses atrás quizá ese hombre no era tocado por nadie? Porque la lepra hace que nadie quiera tocar al leproso, ¿verdad? A lo mejor comía por los basurales, porque esa era la vida del leproso, lejos, buscando qué comer. Pero ese día, cuando Jesús pasó, no solamente escuchó al leproso decirle: Señor, si quieres, puede limpiarle, sino que el Señor dice que él extendió su mano, dice la Biblia, y le tocó al leproso. Jesús no se complica con tocar al que está sucio, al que está herido, al que está mal. Jesús le abraza también si es necesario. Y cuando le tocó, le dijo al Señor: quiero, sé limpio. Y dice que al instante su lepra desapareció. Qué maravilloso, hermanas y hermanos, es tener a un Dios grande, sanador. Y en esta tarde, al mirar estos versos, quiero terminar pensando en que esta es una promesa para todos nosotros, los que creemos en el Señor, los que estamos participando de este devocional. Si alguno ha sido tocado por la enfermedad, si alguno ha sido tocado por el dolor, yo no he elegido esta palabra a la que correspondía hoy leer, esta palabra la hago para mí también una promesa en este día. Quiero creerle al Señor y yo quiero que usted también le crea. Y cuando terminemos este devocional, vamos a pedir la bendición y vamos a hacer una unción por fe para que el que escuche esta predicación, si está enfermo, reciba salud. Yo he visto tantos milagros, hermanos. Recuerdo que era un joven estudiante, estudiaba en la universidad todavía, era joven. Y viajé a mi casa. Cuando llego a mi casa, una prima había tenido sus guagüitas, que eran dos gemelitos, eran gemelos, dos obviamente. Y tuvo sus gemelos y uno de los dos estaba muy grave porque eran
gemelos que habían nacido prematuros. Uno de ellos falleció, lamentablemente, y el otro estaba muy mal en el servicio de neonatología. Entonces nosotros viajamos con mi madre, con una de mis tías, al funeral de esta guagüita y acompañar a la familia. Y cuando llegamos a ese lugar, al lugar del funeral, del velorio, estaba ahí el cajoncito del bebé que estaba siendo velado por todos para luego llevar el cuerpo al cementerio. Entonces, mientras estábamos allí, llega la madre del bebé, mi prima, una joven, más joven que yo, era una jovencita, y ella nos abraza, contenta de que pudiéramos estar con ella compartiendo ese momento doloroso. Ella no era evangélica como nosotros, pero ella sabía que nosotros éramos evangélicos, y ella le pidió a todos los que estaban allí presentes que nos escucharan, porque ella pidió que hiciéramos un servicio de oración por su hijo que estaba mal. Ya estaba sufriendo su hijo que había fallecido y sería sumar una nueva angustia poder ahora despedir a su hijo que estaba grave. En el momento entonces me dice mi prima: Juanito, ¿tú podrías hacer la oración? Yo me asusté tanto en el momento, vi que había tanta gente que no conocía, muchos de ellos no servían al Señor, pero sabe, todos muy respetuosos, allí parados, se tomaron las manitos, así como en un acto de reverencia, bajaron la cabeza, y yo hice una oración al Señor. Y le dije al Señor: Señor, manifiéstate, si tú quieres, si tú puedes, Señor, yo sé que puedes, pero hazlo conforme a tu voluntad. Yo quiero poner mis manos sobre ese recién nacido a la distancia, allí donde Él está, en ese lugar, conectado, Señor, a oxígeno, a tantas cosas, pero tú puedes hacer un milagro. Señor, te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y luego ella, mi prima, dijo: voy a ir al tiro al hospital. Voy a ir de inmediato al hospital a ver qué pasó, dijo. Yo más me asusté. Ella se fue con su padre, mi tío. Como a la hora siguiente llega al lugar, yo estaba muy preocupado. Y cuando ella llegó llorando. Recuerdo ese momento y, ¿sabe?, me preocupé tanto más. Y mientras ella lloraba, se acerca y me abrazó y me dice: Juanito, a mi hijo lo desconectaron del oxígeno, lo desconectaron de todo, porque tuvo una recuperación recién en la mañana, ahora repentina, dijo. ¿Sabe? Ya han pasado casi 20 y tantos años, me parece. Y alabo al Señor porque ese niño es un joven sano, estudió, ya es un profesional. ¿Cómo no alabar al Señor? Hermanos amados, reciba usted esta palabra, hagámosla nuestra, deseando que Dios hará ese milagro que a lo mejor tanto necesitamos. Si no es para nosotros, para algún ser amado que lo necesita. Amén. Gracias al Señor por esta oportunidad. Para mi Dios, la honra y la gloria. Y le invito a que ahora nos pongamos de pie para pedir la bendición del Señor. Amado Padre Celestial, muchas gracias te doy por esta bendición de hoy, tu palabra. Esta palabra bendita que, Señor, hemos estudiado en forma, Señor, secuencial en el libro de los Hechos, pero que hoy, en esta tarde, ha coincidido esta promesa bendita de tu palabra para nosotros, que nos habla sobre sanidad. Señor, eres tú el único que puede dar sanidad divina a los enfermos. Y yo creo a tu palabra, he creído a tu voz, creo a tu promesa. ¿Cuántos enfermos habrán en medio de las familias de nuestros hermanos? Yo te ruego que en esta hora extiendas tu mano poderosa sobre todos y cada uno de ellos, allí donde estén. Así también sobre mi cuerpo, Señor, también, porque lo necesito. Y haga milagro en nosotros conforme a tus inmensas misericordias, porque por tus llagas hemos sido sanados y por tus heridas hemos sido curados. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo, tu Hijo, mi Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Todos cariñosamente invitados a nuestro próximo devocional. Que el Señor les bendiga.